Radio Chilango. Coordinador, le agradecemos muchísimo, de verdad, que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros. Sabemos que fue una noche larga, se lo agradecemos doblemente y seguimos en contacto. Gracias y estamos pendientes. Buen día. Muy buen día. Seguimos la conversación ahora con Alejandro Moreno, el senador y también líder priista a nivel nacional. Muchísimas gracias, Alejandro, por tomarnos la comunicación. Buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, Luisiana. Gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. No, por el contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. La verdad, varios temas que platicar. Sí. Alejandro, si le parece, empezamos hoy platicando con el consejero del INE por este revés que se dio en comisión, ahí en el INE, pero sobre el cambio de estatutos al PRI. ¿Cuál es, digamos, una primera reacción sobre esto? Sabemos que no es una decisión definitiva, pero tiene todavía un curso. Mañana entendemos que se votaría en el Consejo General. Sí, mira, es muy claro. Obviamente tú sabes que en este momento y en este contexto que vive el país, con las presiones, las amenazas, el estar frente al poder, pues el poder utiliza todo donde pueda estar representado, donde pueda tener aliados. Y qué casualidad que el mismo día que se iba a votar esta locura de reforma al Poder Judicial, donde las y los senadores del PRI estuvimos firmes, presentes, y a pesar de todas las amenazas, a pesar de los granaderos, a pesar de que gasearon a estudiantes, a trabajadoras, a trabajadores, las amenazas con las fiscalías, todo lo que hicieron, nosotros nos mantuvimos firmes y votaron en contra. Y bueno, pues qué casualidad que el mismo día ponen la comisión de prerrogativas y estos cínicos me decían, mira, nosotros te arreglamos, nosotros arreglamos que voten tu asamblea, tus estatutos, y simplemente, como les dije, por encima de cualquier dirigencia y lo que sea, primero está el país y primero muerto antes que votar esa reforma que era una locura para nuestro país. Y bueno, pues esperaremos porque hemos hecho bien jurídicamente todo, se cumplió con los procedimientos de la asamblea y bueno, será el consejo que esperemos que tome una decisión apegada a derecho y no por consigna. Y después, si no fuera así, pues esperaremos los mecanismos jurídicos para seguir adelante. Alito, pones varios temas sobre la mesa. Primero, preguntarte, ¿quién hizo este ofrecimiento? ¿Quién se acercó para decirte esto sobre el INE? Y en segundo lugar, ¿cuándo se perdió la confianza en el instituto? Porque tú encabezabas incluso marchas para que no se moviera nada porque había una confianza y ahora dices, ya no confío por lo menos en los integrantes de esta comisión. ¿Cuándo se perdió? Mira, es muy claro. Se pierde cuando no se actúa de manera responsable y cuando no hay transparencia, porque está claro a todas luces, si bien sabes, traían un dictamen que se había circulado que venía en sentido positivo. Sí. En sentido positivo. Y qué casualidad, porque no es la institución per se en su conjunto, porque el PRI, si algo tiene, es que respeta las instituciones, lo hemos hecho siempre. Pero qué casualidad que la comisión sesiona a la misma hora que estaba la sesión del Senado de la República. Esas son las coincidencias y claro, quienes llegan, mandanderos, gentes, te mandan mensajes y como lo hemos hecho nosotros somos de una sola pieza y no nos íbamos a doblar ante nada, ante cualquier chantaje, cualquier presión que pudiera ser quienes son aliados en muchas ocasiones del gobierno, porque ha quedado claro sus votaciones en la sobrerepresentación muchas veces. Y por eso nosotros tenemos que cuidar, sí, la institución, pero que las y los ciudadanos estén vigilantes de lo que ocurre. Lo único que te puedo decir es que nosotros actuamos con pulcritud, se realizaron todas las asambleas, se hizo todo claro, por eso con gente del servicio civil de carrera, con gente que trabaja en el INE, el dictamen venía a favor. Y qué casualidad que a la misma hora que era la votación en el Senado, cambian el dictamen. Pero bueno, yo soy una gente firme de convicciones, que cree en la legalidad y en la ley, y esperemos que con todo lo que se ha acreditado, con todo lo que hemos presentado, el Consejo General del INE lo vote a favor. Si te parece, pasamos al siguiente tema, justamente la aprobación a la reforma del Poder Judicial. También queríamos platicar sobre ese asunto contigo, Alejandro, preguntarte si acudirían a otro tipo de instancias, pienso, no sé, instancias internacionales. Todos los mecanismos legales y jurídicos que se puedan hacer lo vamos a llevar a cabo. El día de ayer fue un día trágico.
México vivió lo peor de su historia, la persecución política, el chantaje, la amenaza. Ustedes vieron cómo el Congreso sitiado con granaderos gasearon a estudiantes, a trabajadoras, a trabajadores, todo el poder del Estado sobre nosotros, presionando con las fiscalías, no solo a los legisladores, a los familiares. Y lo que sí te quiero decir es que las y los legisladores del PRI nos mantuvimos firmes. Fuimos los únicos, el único partido político que mantuvimos nuestra fuerza, nuestra firmeza con carácter, y las 15 senadoras y senadores votamos en contra de esa locura al Poder Judicial que querían hacer una reforma y que la consumaron el día de ayer porque un senador del Partido Acción Nacional, un senador de Movimiento Ciudadano que no llegó y 2 senadores del PRD se sumaron a ello, y eso permitió que Morena tuviera la mayoría calificada, y fuimos nosotros los priistas quienes dimos la batalla. Por eso el PRI es un partido confiable, un partido de experiencia, que no nos doblaron a pesar de toda la persecución y las amenazas. Alito, la parte que viene ahora son los congresos estatales. ¿Qué previsiones tienen en ese sentido? Digo, sabemos que en más de la mitad, en la mitad más uno, Morena efectivamente tiene mayoría, pero ¿cómo serán los votos del PRI? Y también ya hay contacto con los estados, ¿ya es algo que estés revisando? Claro, estamos hablando y se habló con los estados porque hay una precisión y un mensaje nacional de lo que hicimos como partido político, pero también en los estados están las amenazas, están pretendiendo cooptar a diputados locales, y ahora lo que quieren hacer es congraciarse, ¿no? ¿Cuál es el primer estado en votarla? Y yo fui el primero y yo el segundo. O sea, imagínate esa soberbia y lo que ocurre en el país. Entonces, vean lo que ha ocurrido en otros países, es verdaderamente peligrosísimo y grave. Vamos rumbo a la dictadura si no tomamos decisiones. Tenemos que enfrentar, tenemos que levantar la voz y tenemos que hacerlo todos los días, porque si no luego empiezan a querer silenciar a los medios de comunicación, perseguir a los medios de comunicación. Jamás en los últimos 40 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático, organizado desde el gobierno de la República contra ustedes, los medios de comunicación, contra el Tribunal Electoral, contra el INE, contra la Corte, contra los partidos políticos, contra los políticos. Ve todo lo que me han hecho a mí en 5 años y medio. Por menos del 1% de lo que me hicieron a mí otro, no se hubiera ido del PRI, se hubiera ido de México, y yo me quedé aquí, me quedé a enfrentar el poder. No es fácil enfrentar el poder, pero hay que hacerlo, y el PRI demostró categoría, carácter para enfrentar al poder, y las 15 senadoras y senadores del PRI, ahí estuvimos, votamos en contra y nos mantuvimos unidos y ni uno se fue. Alejandro, te agradecemos muchísimo, de verdad, estos minutos, senador, dirigente, gracias por tomarnos la llamada. Dejamos micrófonos abiertos porque es una conversación que continúa, por supuesto. Gracias, Luisa, gracias, Luciana, gracias, muchas gracias. Gracias, basta.